Disfrutemos del mundo. ¿Cuál? ¿Cuál, Nakoa? ¿Cuál? Y este bombón de aquí, Buena, pero puede ser mejor. La vida es buena, pero puede ser mejor. ¿Qué tal, gente? El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Como les dije en videos anteriores, para mí el final de las quintillizas era el correcto. Que ganara Yotsuba no estaba mal, tenía su justificación y su lógica. Sin embargo, considero que el mejor final habría sido uno en donde Futaro se quedaba con Itsuki. Sí, sé lo que deben estar pensando, qué clase de disparates estoy diciendo. Suena descabellado, pero la verdad es que Itsuki tenía muy buenas probabilidades de ser Yo cuando veía las quintillizas, o sea, un día antes de ver la película, me moría de ganas de que fuera Itsuki. Era Team Itsuki a muerte. la vencedora. De hecho, luego de analizar más a fondo el manga, me di cuenta de que si bien la historia estaba planteada para que ganara Yotsuba, también lo estaba para la Gordis. Es decir, La cualquiera de los dos Gordis. finales podía ocurrir. Es solo que el orden de los eventos terminó favoreciendo más a una que a la otra. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué Itsuki y no las demás hermanas? Tal como dije en el video del final, Ichika, Nino y Miku estaban desesperadas porque Futaro se enamorara de ellas. La mayoría de sus acciones Nino y Miku y no las demás hermanas. Tal como dije en el video del final, Ichika, Nino y Miku estaban desesperadas porque Futaro se enamorara de ellas. La mayoría de sus acciones tenían ese objetivo. Es por esa razón que Yotsuba destacaba por encima de las demás, porque ella lo ayudaba sin esperar nada a cambio. En el caso de Itsuki pasa lo mismo. Ella nunca tuvo segundas intenciones. Ayudaba a Futaro porque lo apreciaba. Cosas como buscarlo a su casa para llevarlo al campamento, interesarse por la razón por la cual estudiaba tanto, darle una cachetada a Nino por romper sus apuntes o fingir ser la niña que conoció en el pasado, todo eso lo hizo por el bienestar de nuestro protagonista. Bueno, la cachetada no tanto, pero no saben cómo disfruté ese momento. Yo también, Ahora, y es tanto. importante aclarar que si bien lo de Rena fue por pedido de Yotsuba, Itsuki fácilmente pudo negarse, pero no lo hizo. Gracias a ello, Futaro lograría superar su pasado y se daría cuenta de que estudiar no lo era todo. En la vida habían cosas mucho más importantes. Si comparamos lo que hizo Itsuki con lo que hizo Yotsuba, realmente la del moñito kawaii influyó mucho más a Futaro. La promesa que hicieron de niños cambió totalmente al protagonista de manera positiva. Eso es una verdad, pero allí es donde está el detalle. Itsuki no estaba condicionada por una promesa del pasado. Ella no estaba obligada a preocuparse por el protagonista porque lo había conocido tiempo atrás. Itsuki conoció a Futaro recién en preparatoria, y no es que se llevaran muy bien al principio, es más, este había sido grosero con ella la primera vez que hablaron. Sin embargo, con el paso del tiempo y luego de conocerlo mejor a él, a su familia y a su situación económica, se fueron volviendo más cercanos. Su preocupación por el protagonista surge de la relación que fueron construyendo en el presente, no de un encuentro de hace 5 años. Esa es la principal diferencia respecto a Yotsuba. Dicho esto, ya queda claro que Itsuki no era egoísta y que sus acciones no tenían segundas intenciones. ¿Eso es suficiente para decir que era la mejor opción? No, eso realmente no marca la diferencia, al menos no contra Yotsuba. Lo que hace a Itsuki la mejor candidata es algo muy sencillo, había química, y eso mata absolutamente todo, incluso En la primera temporada eran hermosos. Eran hermosos. Tenían una conexión increíble. las buenas intenciones. Pero ¿qué es esa química? ¿Por qué es tan importante? Para entenderlo les haré las siguientes preguntas. ¿Con cuál quintilliza se llevaba mejor Futaro? ¿Con cuál Itsuki. había más confianza? ¿Con cuál parecían marido y mujer? Así Literal. es, con Itsuki. Literal. Me la pasé todas las putas temporadas diciéndoles papá y mamá. Porque eran papá y mamá. Eran marido y mujer, literal. Y no lo digo solo yo, hasta las enfermeras del hospital me dan la razón. Ok, vamos por partes. Primero hablemos de la confianza. Es impresionante el cómo Futaro es capaz de decirle cualquier cosa a la Gordis, desde insultos hasta sus más grandes secretos. Ella fue la primera persona quien le contó sobre la promesa y de su razón para estudiar. También es la primera persona a la que acude cuando tiene alguna duda existencial, como cuando le preguntó qué clase de relación tenían. Esta pregunta es importante porque antes ya había metido la pata con Miku y con Ichika. En ese entonces su respuesta no fue la que esperaban. Sin embargo, en vez de preguntarle a ellas directamente por su relación, prefirió buscar a Itsuki. Lo que quiero resaltar de esto no es la respuesta de la chica, sino la manera en que Futaro habla con ella.
no tiene miedo, no se siente nervioso, le dice exactamente lo que piensa. Es que para mí la relación de Futaro e Itsuki la puedo ver como mucha conexión y muy bonita y como que también se tuvo que haber quedado con Itsuki, pero después de la segunda temporada la veía más como amigos, como que con mucha confianza, mucha química, pero también un lado de que no necesariamente romántico, sino un amor más platónico. Y para Itsuki sucede lo mismo. Ella no tiene ningún problema en responder su pregunta, no se sonroja ni toma consideraciones. Con toda la tranquilidad del mundo le responde que a lo mucho son desconocidos. Es exactamente este tipo de interacciones lo que hace a Itsuki la mejor opción, porque ella se convierte en la confidente del protagonista, la única que podríamos considerar una verdadera amiga. Esto es algo que muchos me comentaron en el video del final, que Itsuki más que un interés amoroso solo era la amiga de Futaro. Pero ahí está el detalle. Una relación formada a partir de la amistad tiene mayores probabilidades de prosperar. Este concepto de Itsuki como mejor amiga tenía un gran potencial. ¿Por qué? Porque al enamorarse del prota lo hacía del paquete completo. Esto incluía defectos, virtudes, las numerosas discusiones que tenían y, por qué no, su familia. Recordemos que ella se quedó varias veces en su casa y conocía de su situación económica. Es decir, si amaba a Futaro, lo iba a hacer por todo lo que era. Itsuki me parecía la mejor opción porque tenía un buen planteamiento en cuanto al desarrollo de sus sentimientos. Teníamos esa relación que pasó del odio al amor. En la primera temporada vimos que ella le tenía cierta desconfianza Y un odio sano y bonito, no como el de Nino, insoportable y nefasto. a Futaro. Quería comprobar si era capaz de respetar su relación de maestro-estudiante, comprobar que este no cruzaría la línea con ellas mientras fuera su tutor. La actitud de Itsuki es entendible cuando más tarde nos enteramos de que su padre biológico fue el maestro de su madre, un hombre que una vez se enteró que ella estaba embarazada de quintillizas, escapó y las dejó a su suerte. La cosa es que en la medida que va conociendo a Futaro, esta desconfianza se desvanece completamente. Pero surge otro problema. Itsuki comienza a dudar de sus propios sentimientos. Ella sabe que todas sus hermanas están enamoradas de él. La única que parecía no haber caído todavía víctima de la facha de Futaro era ella. Ese es un tema muy interesante porque Itsuki se pregunta en varias ocasiones qué es lo que ellas ven en Futaro. Incluso se lo pregunta a él directamente. Curiosamente, mientras tiene estas preguntas es cuando el destino comienza a juntarlos más seguido. Por ejemplo, tenemos esa parte donde deben subirse juntos a un tobogán. En ese momento ella se sentía algo nerviosa por estar junto a él. Al ver esta actitud, Futaro le propuso tomarla de la mano, cosa que ella rechazaría de inmediato. Lo curioso es que al final del día nuestro protagonista tenía una marca en su mano, una parte que no se bronceó. En efecto, Itsuki sí había tomado su mano. Lo que ocurre en esta piscina es importante, primero porque vemos a Itsuki cuestionar a sus hermanas por interesarse en Futaro, pero luego al final del día resulta que ella tomó su mano inconscientemente. El solo hecho de preguntarse qué tenía de especial nuestro protagonista es una confirmación de sus verdaderos sentimientos. Si Futaro solo fuera un simple mortal para ella, entonces, ¿por qué se preocupaba tanto por él? ¿Por qué se disfrazó de Rena más veces de las necesarias? ¿Por qué se refugiaba en su casa cuando tenía algún problema? ¿Por qué le dijo que era su ideal? Y más importante, ¿por qué depositó la foto que se tomaron con Raiha en el amuleto que le entregó? Claramente Itsuki sí sentía algo por Futaro. El problema es que en el manga ella se dio cuenta de esto demasiado tarde. Aquí es donde debo decir que la foto era una muy buena base para una posible victoria de Itsuki. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que el concepto de Rena estaba para hacer que Futaro se olvidara de la niña que conoció en el pasado. Itsuki le quitó la foto que se había tomado con esa niña y a cambio le entregó su amuleto. Antes de irse le pide que lo abra cuando se acepte a sí mismo. Esto por sí solo pudo ser un factor decisivo. Imaginen que en el arco del último festival, Futaro decide escoger a Itsuki y que cuando hable con ella le muestre esa fotografía, que en ese momento le diga que fue capaz de dejar el pasado atrás gracias a ella y que finalmente puede aceptarse a sí mismo sin vivir por una promesa del pasado. Ahora, allí no terminarían las cosas. Para ser consecuentes con el desarrollo de la historia, Itsuki debería rechazarlo, ya que ella fue la única que no lo besó y por ende la única que no se enamoró de él. El detalle estaría en que después de esto, ella se preguntaría cuál era su relación con Futaro, una pregunta que desde el inicio de la obra fue evolucionando. Primero eran unos desconocidos, después cuando sucede lo de la Itsuki falsa, ya lo consideraba su amigo. Entonces, para el final de la historia, la idea es que ella se diera cuenta de que ya no eran simples amigos, su relación iba mucho más allá de eso. Se preguntaría por qué le entregó el amuleto, por qué tomó su mano en la piscina y por qué le dijo que era su ideal.
sencillamente se daría cuenta de que lo amaba. Así sería como más tarde ambos terminarían juntos, al igual que en esa fotografía. Y si se ponen a pensar, no es descabellado. En la foto ambos se ven como una pareja, como si fueran los padres de Raiha. Esto contrasta perfectamente con la charla que tuvieron cuando Itsuki se quedó en su casa, donde Futaro le dijo que si ella era una figura materna para sus hermanas, Él iba a ser la entonces él se paterna. convertiría en su figura paterna. De esta manera terminaría lo que yo creería habría sido el mejor final para Gotobun no Hanayome. ¿Cómo vieron ese final que me inventé, ah? Como diría el Miguelón. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Ya en serio, aunque fuera inventado, es muy consecuente con todo lo que se mostró en la historia. Todo el asunto de la foto, el cuestionamiento de Itsuki, todo eso tiene sentido. Es por eso que les dije al principio que la obra estaba planteada para dos finales, uno con Yotsuba y otro con Itsuki. Supongo que al final el autor prefirió no caer en el cliché de que la primera en conocerlo fuera la ganadora. Sin embargo, yo siempre he creído que desde que algo esté bien desarrollado no importa si es cliché. Aún así, como les dije, el final de esta historia fue el correcto. Con Itsuki habría sido mejor, pero de todas maneras el final con Yotsuba no estuvo mal. Y bueno, con esto ya llegaríamos al final de este video. En los comentarios escríbanme qué final les... No. O sea, sí. Pensé que las razones por las que Itsuki iba a ser la mejor iban a ser mejores. No me convenció mucho su final inventado. Yo me voy más por la conexión que tenían en la primera temporada. Era increíble. Era increíble. La verdad, me gustaban mucho. En la segunda temporada siento que nerfearon muchísimo a Itsuki y casi no tuvieron interacciones, la verdad. Y luego en la segunda temporada también como que uno como espectador dejaba de ver a Itsuki como opción y lo veíamos más como su amiga. Entre las 5, con la que más encontró compatibilidad en cuanto a amistad, fue con ella. Entonces, por eso a mí me sorprendió. Hasta el final en la película, cuando cada una lo estaba esperando en un lugar diferente, me sorprendió ver a Itsuki esperando, porque hasta el final nunca tuve claro si realmente a Itsuki le gustaba. Entonces, sí y no. Si no se hubiera quedado con Yotsuba, me hubiera encantado que se quedara con Itsuki o Miku, no sé quién de las dos. Incluso creo que hoy en día me inclinaría un poco más por Miku. Por lo que les digo, de que siento que la segunda temporada nerfeó